¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Estos versículos que hemos leído se encuentran en Santiago 5:16, y es bueno poder ver que se encuentra en el contexto de la salud, ¿verdad? De la sanidad, los pasos que hay que dar para ser sanos y para que se pueda evidenciar la oración eficaz del justo, en este caso cada uno de nosotros, que somos justos por la sangre del Señor. En primer lugar, tenemos que ver también de que no habla acá de confesar vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros en el sentido de dogmatismo, ¿no? O sea, hay iglesias, hay organizaciones que tienen a líderes, los sacerdotes, ¿no? Que hacen la confesión, la gente pasa a confesarse sin conocerlo, sin tener un trato ni nada, y se confiesa, y él le manda que haga una letanía, ciertas oraciones, y que lo va a excomulgar, una cosa así, ¿no? Pero eso no es bíblico. Acá el principio es confesar, puede ser a tu esposo o a tu esposo o a la persona que has ofendido, ¿no? O ir a tu pastor y decirle, mira, esto ha pasado, quiero que me ayudes a orar porque siempre estoy en este error. Porque ese principio es tomado y lo encontramos de tapa a tapa, cuando, por ejemplo, como le decía la vez pasada en uno de los devocionales de la semana pasada, cuando David decía, mientras cayese envejecieron mis huesos, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Es cuando se oculta el pecado, cuando no manifestamos, no confesamos nuestro pecado, el cuerpo se resiente y llega hasta enfermarse, y hasta algunas personas se mueren, ¿no? Por eso tenemos que confesar el pecado, por eso es importante confesarlo y pedir perdón, arrepentirse, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo no ha sido diseñado para pecar. El Señor de un principio lo creó para vivir en santidad. Lamentablemente, por el pecado de nuestros primeros padres, vamos a decir, nos hicieron una raza caída, nos convirtieron, pero nosotros en Cristo somos restaurados, y hay que tener en cuenta estos pasos para que esta oración eficaz pueda lograr una respuesta a lo que estamos pidiendo en el contexto de la sanidad, de la salud física sobre todo. Porque al sanarse el alma también se sana el cuerpo, eso es un reflejo. Cuando una persona está enferma físicamente, también el alma, salvo que sea una prueba que Dios está dando, ¿verdad? Entonces también no todo se puede meter en un solo saco. Por eso dice acá en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y al final dice, ¿no? La oración eficaz del justo puede mucho. Y en 1 Juan 1:9 es un verso que se utiliza mucho en el evangelismo. Dice, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Dios, nuestro Señor, es fiel y justo. Nos perdonará, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero hay una acción anterior, el confesar y arrepentirnos, por supuesto, ¿no? Tiene que haber un deseo de ya no ofender a Dios. Por eso es importante lo que dice Santiago 5:16, no a la letra fría, sino verdaderamente a la letra viva, por el Espíritu, ¿no? Confesar nuestros pecados. La confesión es importante, porque encontramos también otro verso en Proverbios 28:13 que dice, quien encubre su pecado jamás prosperará, mas quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Entonces hay una condición para ser perdonados, confesar. Es un principio que vemos en la Biblia de tapa a tapa, porque si ustedes recuerdan también la semana pasada hablábamos de el Salmo 32, ¿verdad? Cuando David dice, mientras cayese envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, ¿no? Entonces él estaba dolido porque no podía, pero cuando confesó su pecado se hizo libre, ¿no? Y esto ustedes lo pueden leer, el Salmo 32 es muy bonito. Por eso es importante, antes de orar,
leer la Biblia. Y es importante buscar una persona que nos ayude a orar y decirle, mira, amiga, amigo o pastor, ¿no? O a la persona que tú tienes más cercana, que tú sepas que es una persona que no va a estar pues contando todo lo que tú le dices, ¿no? Dice que tener bastante cuidado. No hagamos las cosas por ley, sino porque Dios nos dé sabiduría también a quién le vamos a contar. Entonces, lo ideal sería el pastor, ¿no? Pero a veces como somos mujeres, nos podemos llegar a otra persona, mujer también como nosotros, ¿no? Que sea una amiga, que sea madura en la fe. Padre dice también en Hechos 3:19, vamos a leerlo. Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Tenemos que buscar siempre, si queremos tener salud, porque en el verso de Santiago 5:16 se evidencia que se habla de la salud específicamente. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y está comprobado científicamente que las personas que están enfermas es porque tienen resentimiento, odio. El cáncer es la raíz del cáncer, está comprobado que es por la amargura, por la falta de perdón. La gente que no ha perdonado alguna vez que le han hecho daño, alguien le ha hecho daño y no ha perdonado, terminan con cáncer. Entonces esas personas no han tomado este principio, ya sea porque no son cristianas, porque hay terapias también que han tomado principios bíblicos, los psicólogos, como les contaba la vez pasada, que ellos han tomado los principios bíblicos para hacer las terapias y da salud, porque son principios de hacerla confesar, hacer terapia a las personas y contar, sacar que se encierren en su cuarto, vamos a decir, o hacen en grupal, ¿no? Grupal. Buscan 10 personas que tengan el mismo problema y cada uno va contando. Algunas no se conocen, pero el efecto de confesar tiene poder porque te hace libre, o sea, ya no estás con ese temor de que nadie lo sepa, ¿no? Por eso dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Este es un principio que lo toma la psicología, por ejemplo. Porque dice, no, al final del 16, dice de Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Se dan cuenta? Y la gente se sana y muchas veces dicen, no, yo no soy cristiano, pero yo me fui al psicólogo y me hicimos una terapia. Porque han tomado los principios bíblicos. Y Dios en su misericordia, pues su palabra es para todos, así como sale el sol para todos, ¿no? Pero cuánto más nosotros, como hijos de Dios, debemos vivir en victoria. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado todo ya para vencer al enemigo. No tenemos que andar con enfermedad, salvo que Dios esté tratando con nosotros. Que a pesar que nos cuidamos, a pesar que tenemos, digamos, no tenemos rencor a nadie, ni estamos teniendo cosas en nuestro corazón, Dios muchas veces permite porque está forjando en nosotros un carácter. Él es soberano, ¿verdad? Pero el principio está ahí bíblicamente de tapa a tapa. También en Romanos dice, no, cuando nosotros venimos a Cristo nos dicen, no, cree con tu corazón, dice Romanos, y confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, ¿no? Entonces hay un poder en la confesión para que el Señor de repente un día más nos va a hacer, un día cuando estemos en su presencia, nos va a dar detalles de esto, ¿no? Hay tantas cosas que a cabalidad, a profundidad no las entendemos, pero son verdades que nos dan una vida abundante, nos hacen vivir en una calidad de vida que muy poco se tiene, ¿no? Hay gente que es muy joven y vive con pastillas para calmar el dolor, la inflamación. Entonces la confesión mutua de nuestras faltas trae paz y amor entre nosotros. Cristo hizo su obra en la cruz para que podamos pedir perdón directamente a Dios, pero también muchas veces es necesario confesar nuestros pecados unos a otros para recibir sanidad dentro de la iglesia. O sea, cuando ya estamos en una organización y en una casa misma, ¿no? Pedir perdón, decir esto, pero yo quiero cambiar, ¿no? Ayúdenme a orar.
en nuestra familia debemos hacerlo siempre. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de pedir perdón a mis hijos cuando los he tratado muy duro. Hijito, creo que se me ha pasado la mano, perdóname, los he abrazado, sobre todo cuando eran niños, ¿no? Pero es mi amor que me lleva a impedirte que hagas ciertas cosas porque te puedes dañar, en fin, ¿no? Entonces, es saludable cuando entre los familiares, entre las personas que estamos en nuestro entorno, que estamos día a día, también puede ser en el trabajo, pedirnos perdón por cualquier detalle insignificante. Y aún, quizás nosotros no hemos tenido deseos de ofender a nadie, pero algunas personas se sienten ofendidas porque tú dices una verdad. A veces te toca hablar la palabra y tienes que parafrasearla, porque si tú dices la palabra tal cual, la gente se siente ofendida y ya no te quieren hablar. Eso no sé si les habrá pasado, yo creo que sí, a mí me ha pasado muchas veces. Pero si esto sucede, debemos de pedir perdón, aunque nosotros sabemos que no hemos querido ofenderlo. Porque quizás los hemos ofendido pues sin querer a otros con nuestro comportamiento o con lo que hemos hablado. Pero debemos buscar siempre la reconciliación para ser sanados y también para que ellos sean liberados, porque la persona que del mundo, sobre todo, ellos se sienten ofendidos por todo y te dejan de hablar y gratuitamente se ofenden porque no eres tú el que está hablando, es el Señor. Entonces, por eso es importante. Sí, creo que no te ha gustado lo que te he dicho, pero sabes, perdóname, pero la palabra dice así, yo te voy a mostrar y le puedes mostrar, ¿no? Para que esa persona no se quede atada a esa reacción, a ese sentimiento que la va a llevar a enfermarse. Entonces tenemos que recordar que la oración del justo es siempre oída y nosotros hemos sido justificados por la obra redentora de Jesús, no por nuestras buenas obras. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Nosotros somos justos y justificados por la obra redentora de Jesús. Entonces siempre podemos orar los unos por otros. Cada uno de nosotros es un sacerdote. Cada hijo de Dios es un sacerdote que puede interceder a favor de los demás. Aun cuando no sean creyentes, ¿no? Pedir misericordia a Dios. Ellos saben que nosotros somos cristianos y que cuando oramos las cosas se dan. Y te piden que oren, ¿no? Oren en el tiempo de la pandemia hemos orado por tanta gente que no conoce al Señor, pero se han sanado, milagrosamente se han sanado, pero ellos siguen en su error. Hay veces uno dice, Señor, ¿cómo es esto que se han sanado? Y hasta vienen y agradecen, gracias porque ustedes han orado, pero no hay un cambio, ¿no? Hay que tener mucha paciencia también. Y miren cómo la misericordia de Dios opera porque ama a sus hijos. El Señor lo confirma en su palabra, ¿no? En 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué maravillosa es la palabra de Dios, qué bendición que Dios nos ha dado de poder ser sus hijos y hacernos linaje escogido, nación santa. Maravilloso, ¿no? Es cuánto tenemos que agradecer al Señor por todo lo que nos ha dado, pero también una responsabilidad de ser luz y de que cuando nos pidan orar, decirle, mira, yo voy a orar por ti y Dios te va a sanar, ¿no? Pero si no fuera así, tienes que tú misma rendirte al Señor, tú mismo, rendirte al Señor y tú mismo pedirle, decirle, Señor, reconozco que soy pecadora, y llevarle una Biblia y darle pasajes bíblicos, porque esa es una oportunidad. Cuando se acercan a nosotros a pedir oración, es una oportunidad para que nosotros los evangelicemos. Entonces no perdamos esa bendición de decir, voy a orar por ti, pero sabes, quiero hacerte ver que Dios es así, 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 y Él te quiere, te está buscando a través de este momento que estás pasando, esta enfermedad, en fin, cual sean las circunstancias, y Dios quiere mostrarte su amor por ti, porque Él ya lo pagó en la cruz, y ahí comenzamos a evangelizar. Pero no nos perdamos esta bendición de poder compartir la palabra, porque ¿qué pasa? Muchas veces Dios los sana, pero siguen en sus errores, en sus pecados, ¿verdad? Entonces eso es bastante triste, porque
El Señor un día, ¿no? Yo me imagino, ¿no?, que nos va a decir: yo te di la oportunidad de predicarle la palabra cuando ellos te pidieron oración, cuando fulano te pidió oración y tú no le dijiste. Entonces Dios también nos va a hacer ver, ¿no?, que tenemos que aprovechar toda vez que nos vienen a nosotros a pedirnos con mucho amor. Con mucho amor, eso sí, tiene que ser nosotros tenemos que ser movidos por el amor de Dios. Por eso que cuando oramos tenemos que decir: Señor, llénanos de tu presencia, de tu amor, de tu gracia, de tu favor. ¿Qué les parece, mis amados, que si oramos dándole gracias a Dios por esta palabra que nos da en este día? Padre amado, en esta mañana queremos darte gracias por tu gran amor, Señor, con que nos has amado, por tu Hijo amado Jesucristo, quien derramó su sangre por nosotros y nos has hecho tu pueblo, tus hijos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos justos por esa sangre preciosa que Cristo ha derramado en la cruz. Padre, nos has dado tantas bendiciones, Señor. Queremos serte fiel, queremos predicar tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos uses, porque el mundo no te conoce, Señor. Solamente piensan que tú eres un Dios que tienen que favorecerlos a ellos, sin saber de que tú eres un Dios todopoderoso, que eres bueno en gran manera, pero también eres justo. Y en tu justicia no puedes ver el pecado. Por eso una persona, Señor, que está en pecado, tenemos que hacerle ver con mucho amor. Ayúdanos a predicar tu palabra en este tiempo donde se han cambiado tanto las cosas. Hasta el mismo lenguaje lo han cambiado, Señor. Y nosotros estamos allí en ese mundo donde hay tantos obstáculos que se han levantado, Señor, para tus hijos. Pero queremos hacer tu obra. Señor, te confesamos que muchas veces nos sentimos intimidados. Pero, Señor, en ti somos fuertes. Tu palabra dice que mientras que callamos, nuestro cuerpo se resiente. Pero si confesamos nuestras ofensas unos a otros y oramos unos por otros, vamos a poder percibir la sanidad, porque la oración eficaz del justo puede mucho, dice tu palabra. Queremos, Señor, tener oraciones eficaces. Queremos que nos hagas hombres y mujeres de oración, que podamos ver respuestas a nuestras oraciones, que tú puedas levantar, Señor, nuestras vidas como antorchas encendidas, Señor, y podamos brillar y alumbrar este mundo, Señor, que está en tinieblas, en oscuridad. Gracias por cada uno de los que aquí se encuentran, Señor, en esta plataforma, Señor, de YouTube, canal de Cristo para las Naciones. Cristo para las Naciones, canal de YouTube. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que aquí estamos. Guárdanos, líbranos de todo mal y úsanos, Padre. Úsanos para poder orar unos por otros y que tu pueblo pueda crecer cualitativamente y cuantitativamente. Te entregamos, Señor, nuestras vidas en este día porque sabemos que tú nos custodias, envías ángeles a nuestro alrededor, por lo cual te agradecemos, Señor. Gracias, papá. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias a todos los que se han inscrito últimamente. Sean todos bienvenidos. Que Dios les bendiga. Si alguno de ustedes quiere ingresar al grupo de misericordia y oración, porque este canal tiene un grupo de oración, pueden escribirnos dejando los comentarios, o si no, también escribirnos a lupc2011@hotmail.com. Si también tienen alguna petición de oración, estamos orando por aquellos que nos están pidiendo por oración, para que pueda el Señor sanarlos. Y bueno, también nos pueden visitar en Rumble. Es una plataforma muy parecida a la de YouTube. Así pueden suscribirse también ahí. Estamos en Telegram y en Facebook. Que Dios les bendiga, que tengan un hermoso día. Y no olvidemos pues que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que tengan un gran día. Y con esta servidora será hasta el día de mañana, Dios mediante. Chao, chao.